El Papa Francisco destacó este 31 de octubre, antes de la oración mariana del Ángelus, que la palabra del Señor no puede ser recibida como cualquier noticia. La palabra del Señor hay que repetirla, asumirla, custodiarla. El Papa comentó el pasaje del Evangelio de San Marcos en el que Jesús responde a un escriba que el primer mandamiento es amar a Dios y de este, por consecuencia natural, se deriva el segundo, amar al prójimo. Al finalizar la oración a la Madre de Dios, el obispo de Roma dirigió su pensamiento a las poblaciones de Vietnam y Haití, recordó la beatificación el día de ayer del beato Francisco Sojo y pidió orar para que la próxima COP26 dé resultados que atiendan los reclamos de los pobres. Escuchemos las palabras del Papa traducidas al español. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En la liturgia de hoy, el Evangelio cuenta de un escriba que se acerca a Jesús y le pregunta, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús contesta citando la Escritura y afirma que el primer mandamiento es amar a Dios. De este, pues, por consecuencia natural, se deriva el segundo, amar al prójimo como a sí mismo. Una vez escuchada esta respuesta, el escriba no solo la reconoce como justa, no dice que es verdadero, esto no lo dice, sino que al hacerlo, al reconocerla como justa, repite casi las mismas palabras dichas por Jesús. Has dicho bien, maestro, es según la verdad, que amarle con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Repite. Y yo me pregunto, ¿por qué al dar su asentimiento, aquel escriba siente la necesidad de volver a decir las mismas palabras de Jesús? Esta repetición es aún más sorprendente si pensamos que estamos en el Evangelio de Marcos, que tiene un estilo muy conciso y ahorra las palabras. ¿Qué sentido tiene entonces esta repetición? Esta repetición es una enseñanza para todos nosotros que escuchamos. Porque la palabra del Señor no puede ser recibida como cualquier noticia, no. La palabra del Señor hay que repetirla, hacerla propia, custodiarla. La tradición monástica, los monjes, utiliza un término audaz, pero muy concreto. Dice así: la palabra de Dios debe ser rumiada. Rumiar la palabra de Dios. Podemos decir que es tan nutritiva que debe llegar a todos los ámbitos de la vida. Implicar, como dice Jesús hoy, todo el corazón, toda el alma, toda la mente, todas las fuerzas. La palabra de Dios debe resonar, hacer eco y volver a hacer eco dentro de nosotros. Cuando existe este eco interior que se repite, significa que el Señor habita en el corazón. Y nos dice, como aquel buen escriba del Evangelio, no estás lejos del reino de Dios. Queridos hermanos y hermanas, el Señor no busca tanto a los hábiles comentaristas de la Escritura. Busca corazones dóciles que, acogiendo su palabra, se dejan cambiar por dentro. He aquí por qué es tan importante familiarizar con el Evangelio, tenerlo siempre al alcance de la mano, incluso un pequeño Evangelio en el bolsillo, en la bolsa, apasionarse con él. Cuando lo hacemos, Jesús, palabra del Padre, entra en el corazón, se vuelve íntimo con nosotros y damos frutos en él. Tomemos como ejemplo el Evangelio de hoy.
No basta leerlo y comprender que es necesario amar a Dios y al prójimo. Es necesario que este mandamiento, que es el gran mandamiento, resuene en nosotros, sea asimilado, se convierta en voz de nuestra conciencia. Entonces no se queda en letra muerta, en el cajón del corazón. No, porque el Espíritu Santo hace germinar en nosotros la semilla de esa palabra. Y la palabra de Dios actúa, está en movimiento siempre, es viva y eficaz. Así cada uno de nosotros puede convertirse en una traducción viva, diferente y original. No una repetición, no. Una traducción viva, diferente y original de la única palabra de amor que Dios nos da. Esto lo vemos en la vida de los santos, por ejemplo. Ninguno es igual al otro. Todos son diferentes, pero todos con la misma palabra de Dios. Hoy entonces, tomemos ejemplo de este escriba. Repitamos las palabras de Jesús. Hagámoslas resonar en nosotros. Amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a mí mismo. Y preguntémonos, ¿este mandamiento orienta realmente mi vida? ¿Este mandamiento se refleja en mis días? Nos hará bien esta noche, antes de dormirnos, hacer el examen de conciencia sobre esta palabra, ver si hoy hemos amado al Señor y hemos dado un poco de bien a quien nos hemos encontrado. Que cada encuentro sea dar un poco de bien, un poco de amor, que venga de esta palabra. Que la Virgen María, en quien la palabra de Dios se hizo carne, nos enseñe a acoger en el corazón las palabras vivas del Evangelio. Queridos hermanos y hermanas, en distintas partes de Vietnam, las fuertes lluvias prolongadas de estas últimas semanas han causado grandes inundaciones, con miles de evacuados. Mi oración y mi pensamiento se dirigen a las muchas familias que sufren, junto con mi aliento a cuantos, autoridades del país e iglesia local, se están esforzando para responder a esta emergencia. Y estoy cerca también de las poblaciones de Sicilia afectadas por el mal tiempo. También, hermanos y hermanas, pienso en la población de Haití, que vive en condiciones extremas. Pido a los responsables de las naciones que apoyen a este país, que no lo dejen solo. Y ustedes, al regresar a casa, busquen noticias sobre Haití y oren. Oren mucho. Estaba viendo en el programa A Sua Imagine el testimonio de un misionero camiliano en Haití, el padre Massimo Miraglio. Las cosas que decía, cuánto sufrimiento, cuánto dolor hay en esta tierra y cuánto abandono. No los abandonemos. Ayer, en Tortosa, en España, fueron beatificados Francisco Sojo López, Millán Garde Serrano, Manuel Galceravi Delet y Aquilino Pastor Cámbero, presbíteros de la Fraternidad de Sacerdotes Operarios Diocesanos del Corazón de Jesús, todos asesinados por odio a la fe. Pastores celosos y generosos. Durante la persecución religiosa de los años 30, se mantuvieron fieles al ministerio, incluso a riesgo de la vida.
Que su testimonio sea modelo especialmente para los sacerdotes. Un aplauso a estos nuevos beatos. Hoy, en Glasgow, en Escocia, comienza la cumbre de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, COP26. Oremos para que el grito de la tierra y el grito de los pobres sea escuchado. Que este encuentro pueda dar respuestas eficaces, ofreciendo esperanza concreta a las generaciones futuras.